Buenos filos para todos. Bienvenidos a un video más de la lista Navajas y Amigos y el último video de la lista Navajas y Amigos de 108 milímetros. Un video que va a quedar para la historia porque hoy vamos a ver dos navajas que son de las más deseadas y por uno de los coleccionistas que más respetamos, el señor Ingo Goldhammer, Lord of the Alox. Ahora, Lord of Alox haciendo un video de una 108 y que no sea Alox. Sí, señores, tan buenas son estas dos que Ingo va a hacer este video y las quiere mucho. Obviamente, ya lo vieron en la miniatura. Se trata de la Mauser y la Walther. No perdamos más tiempo, un hermoso video. Así que vamos a la presentación y... Muy buenas a todos, hoy vengo a hablaros de una de las pocas excepciones que tengo en mi colección de 93 milímetros y son un par de 108 milímetros. Una de ellas es mi user y es esta aquí, es una Mauser, sí. Tiene un paracord que hice yo gracias a un vídeo tutorial de YouTube y está en esta funda de cuero que me llegó desde Ucrania y la verdad es que me gusta mucho la combinación, es muy cómoda en el bolsillo, entra súper bien, el paracord queda por fuera del bolsillo, así que tienes un acceso muy rápido a ella. Pero no vamos a hablar de ella. O sea, sí, vamos a hablar de ella, pero no de esta en concreto. Vamos a hablar de la Mauser, que tengo un par aquí en sus cajitas correspondientes, como venían del comercio en aquel entonces, entre los años 84 y 2001, que fueron los años en los que fueron comercializadas estas 250.000 unidades de la Mauser. Es un número relativamente considerable, pero tampoco es tanto. O sea, son hoy en día bastante escasas. Encontrarlas en caja es cada vez más difícil. Hay un par ahora en sitios de subastas y sus precios, la verdad, es que han subido mucho. Bueno, pero hablemos de la Mauser. Esta pieza que, bueno, como sabéis, es una pieza que su base es la GAK, la German Army Knife. Y bueno, os voy a contar un poquito de la caja. La caja es una caja color verde militar, con Mauser aquí en color dorado. Tiene también Mauser en esta parte. Tiene Mauser en la parte anversa. Y aquí tiene quién fue en su momento, o en este caso, el que lo distribuyó, que fue una empresa llamada Umarex Sportwaffen GmbH, West Germany. Sportwaffen quiere decir armas de deporte o de juego, de competición, es armas de uso civil, de entretenimiento. Y por el otro lado tenemos Name und Design unter Lizenz der Mauser Werke Oberndorf GmbH. Esto aquí es importante para lo que vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, la otra caja que tengo tiene aquí una referencia. La referencia está por el principio rota, pero tenemos 06906 AGW. Sin embargo, si vemos en SACWIKI, la referencia que tiene esta pieza en la página es 0.8790.78. Así que, bueno, estas son las referencias que tenemos aquí. ¿Qué nos encontramos cuando abrimos la caja? Bueno, en este caso tenemos un pequeño instructivo
me llegó ese instructivo que no corresponde 100% a lo que es la navaja, porque no tiene aquí el pelacables. Pero bueno, tiene un poco de explicación de las herramientas, tiene un poco de historia y mantención doméstica, por así decirlo. Tenemos este por este lado. Curiosamente recibí el ticket de caja. Ya casi no se puede leerlo, lo tengo que mirar con lupa, pero fue vendida en Estados Unidos y su valor fue 15,76 céntimos de dólar en su momento. Y el año fue en el 86. Así que interesante lo que me llevó aquí con la navaja. Luego tienes este pequeño catálogo de Mauser en color verde militar y amarillo. Y dentro tienes la explicación de lo que son las herramientas, sus funciones en varios idiomas. Tenemos aquí en alemán, en inglés, en francés, en holandés, bueno, italiano, español, árabe, asiático, chino, japonés, no sé. Y aquí tenemos esto. Y bueno, ya finalmente tenemos la Mauser propiamente dicha. Voy a apartar esto aquí un poquito para que veamos las herramientas de la Mauser. Bueno, como decía, se trata de una 108 milímetros. La base es una GAC, cachas en color verde militar, y aquí en la placa tenemos un estampado de Mauser en color blanco de lo que es su logo. En la parte posterior no tenemos absolutamente nada en la cacha. Tenemos el sacacorchos y tenemos un punzón normal. En cuanto a las herramientas principales, empecemos por aquí atrás con la hoja principal. Una hoja principal normal. Tenemos aquí Victorinox Switzerland Stainless Rostfrei. Tenemos una sierra con su cubresierras que se retira de una forma muy fácil, simplemente levantando la parte posterior y sale así de fácil. Tenemos una sierra con destornillador y abre botellas. Y por último tenemos una segunda hoja principal donde tenemos grabado el logo de Mauser y escrito Name unter Lizenz der Mauserwerke Obernsdorf GmbH, que es lo mismo que tenemos grabado en la caja. Y esta hoja es una hoja clip point. Así que estas son las herramientas y esta es la Mauser. Bueno, como bonus track tenemos a lo que Juan Manuel hace referencia como la Mauser trucha. Es otra 108 milímetros, es otra base a la GAC, pero con ciertas diferencias. La primera, caja negra, cachas negras. Una cosa en común, va alrededor del tema de fabricación de armas alemanes. Mauser y Walther son dos fabricantes de armas, armas de fuego alemanas, y esta aquí fue lanzada entre los años 96 y 97 y solamente se hicieron 4.972 unidades. La hace mucho más coleccionable que la Mauser. A ver, coleccionable no, son ambas igual de coleccionables. La hace más difícil de conseguir, me corrijo. Tenemos en la caja el número de referencia 01WA001 y en este caso tengo hasta
El precio en el que fue comercializada en aquel entonces, 47,50 marcos alemanes. Eso quiere decir que costó lo equivalente hoy en día a aproximadamente, o en aquel momento, 25 dólares americanos. Así que tenemos una pieza que sí fue un poquito más cara que los 16 dólares que costó la Mauser. Tenemos por este lado de la caja Carl Walter GmbH, Donnersfeld 2, 59757, Arnsberg, que es el código postal y la localización, y en este lado exactamente lo mismo. Bueno, esta es la caja. Y aquí está la pieza. Tiene un par de cosas que me gustaría que también trajese, como por ejemplo un catálogo similar a este. Creo que le hubiese venido muy bien. Imaginaros un catálogo de color negro aquí, de Walter. Pero bueno, es la única 108 milímetros en cachos de color negro. Walter está estampado aquí en dorado, muy bonito. La parte posterior no tiene nada, igual que la Mauser. La configuración de herramientas es exactamente la misma. Sacacorchos, un punzón, hoja principal, sierra con su tapasierras y la hoja clip point. Y aquí también tengo que decir, me hubiese gustado tener Walter grabado en la hoja principal con clip point. Pero bueno, no se puede tener todo. Es una maravillosa pieza en su caja, en muy buen estado. En las cajas, en las camas de estas cajas que son de plástico con un material aterciopelado color blanco, tenemos lógicamente un par de puntos de oxidación. Algunas tienen un par de roturas normalmente, pero no le cambia el valor de la pieza per se. Así que si os hacéis con una, ya sea una Walter o una Mauser en caja, muy coleccionables, las recomiendo, piezas preciosas para una colección. Así que nada, aquí están. Espero que os haya gustado este review de estas dos piezas y nos estamos viendo por aquí. Un saludo a todos, nos vemos. Camarada, solamente falta el modelo Bruxton, un modelo promocional de una empresa que el único cambio, como podrán ver, es cambiar Mauser por Bruxton acá en la cacha. No hace falta enfatizar mucho más, fue perfecto lo que hizo Ingo. Ya saben, búsquenlo en Instagram como Lord-Alox. Ahí tienen el Instagram de Ingo, no se van a arrepentir porque es una belleza de Instagram, una cantidad de navajas, sobre todo en la parte Alox. Tampoco tengo que decir mucho del tema coleccionista porque él realmente le puso todos los puntos que faltaban en este video, hasta puso ediciones, precio y cosas que no se sabían hacía mucho, que no se habían dicho en YouTube. Así que por el lado de coleccionista está todo completo y por el lado de usuario, él mismo usa una Mauser como navaja personal. Y bueno, si ustedes la consiguen sin caja, la verdad es que es una navaja bastante buena para llevar encima. No tiene mucho peso, es robusta, vale la pena para navaja de uso también. Pero, como les decía, es una navaja que por ahora se consigue a precios un poquito altos. Ya no son tan razonables como hace unos cuantos años atrás. Y con esto digo, fin de la Victorinox, Mauser, Walter y Bruxton y fin de las navajas de 108 milímetros. Cerramos la lista navajas y amigos de 108 milímetros. Para la semana que viene vamos a empezar con las de 111 milímetros. Y obviamente la más básica de todas es la Sentinel.